ayudar a las personas a resolver aquello que no pueden resolver por sí mismas. Es muy usual que las personas que acuden a hipnosis son las que conocen el síntoma, pero no el origen. ¿Sí? Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, la hipnosis tiene su parte mágica y no la tiene también porque yo soy muy insistente cuando me hacen entrevistas, cuando participo de ciertas cosas en medios de comunicación, en explicar que es que uno no le va a sacar el alma del cuerpo a la gente, porque la gente cree que es que la hipnosis es que uno le va a sacar el alma del cuerpo y lo va a mandar, como decía don Ramón, para el otro barrio, y eso no va a pasar. El trance hipnótico en cada persona es diferente. Hay personas que son muy energéticas y perciben energías, pero no ven nada. Hay personas que sí ven una película completa. Hay personas que ni oyen ni sienten ni nada. Simplemente les llega una imagen y un recuerdo. Wow. Realmente, ¿qué es la hipnosis en fines prácticos? La hipnosis es un estado de ensoñación y un estado de ensoñación es un estado en el que usted está relajado pero no está dormido. Y es un estado de quietud y de enfoque tan importante que le va a permitir a usted hacerle el objetivo que tiene la hipnosis, que es abrir la puerta de su mente profunda, de su subconsciente. Y al usted poder entrar al subconsciente, usted va a ir al origen de lo que le duele, de lo que le ocasiona generalmente un síntoma que no le gusta, ¿sí? Entonces es muy poderoso porque nos permite, sin la especulación que puede haber en ciertas corrientes de la psicología, como es el psicoanálisis, que a mi juicio y a mi modo de ver muy respetuoso, porque pues, respeto el punto de vista profesional de los demás, pues es muy especulativo. Entonces, cada persona que tiene, por ejemplo, cada persona que se encuentra con un personaje de estos de los que vamos a hablar hoy, entonces es porque en la infancia sí o sí tuvo un problema con su primer cuidador, con su primera cuidadora. No necesariamente es así. Eso es bastante especulativo. A veces viene una persona que uno lo atienda y resulta que la persona dice, mire, es que yo tengo un bloqueo sexual. Vámonos por temas más interesantes para que se nos suba la audiencia. Yo tengo un bloqueo sexual y yo creo es que porque cuando estaba niño con mi primito jugamos a lo que no sabíamos que era y creo que fue eso. Y resulta que Wow. cuando uno ya entra en esa mente profunda, cuando ya hay ese acceso al subconsciente, entonces vemos que esa causa es diferente. Y a veces puede ser una tontería o una cosa muy grave, o algo que tuvo un impacto tan fuerte que hasta el mismo hipocampo, que es donde guardamos la memoria, lo escondió y la persona no se acuerda cuál fue el estímulo que desencadenó el síntoma. Entonces, lo interesante de la hipnosis es que permite abrir esa puerta del subconsciente para encontrar sin especulaciones qué es lo que estaba afectando a la persona, qué es lo que lo estaba causando. Y al entrar allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tarea muy bonita que se llama disasociar. Vamos a separar el trauma, que el trauma es una emoción negativa muy fuerte asociado a un evento que ocurrió y fijado en la memoria del subconsciente de la mente profunda, modifica los esquemas emocionales que son las aplicaciones del cerebro y entonces nos genera distorsiones cognitivas que son los que nos hacen percibir el mundo de la manera equivocada. Entonces, desde esa manera la hipnosis viene a ser la herramienta más interesante, más práctica y más rápida de la salud mental para superar aquello que por voluntad propia en nuestro razonamiento no lo podemos hacer. Ya. Y disasociar, Carlos, solamente para aquellos que no somos psicólogos, es como separar, hola Vilma, es como separar la memoria
de la emoción o del trauma, ¿cierto? Es separar el evento que ocurrió de la emoción negativa fuerte. Eso Ajá, es disasociar. ok, perfecto. Y entonces la hipnosis logra eso. ¿Y cuál es la diferencia que tú ves entre, por ejemplo, una hipnoterapia, que tú dices más rápida, más eficiente? ¿Qué tanto más rápida, más eficiente que una terapia normal, una psicoterapia? Que de paso no es lo más adecuado para una víctima de una de estas gentes, ¿no? Le voy a dar la versión que escribí yo para el doctorado que obtuve en hipnosis. Eh, Cuando nosotros acudimos a la terapia psicológica tradicional, digamos que esa terapia psicológica se enfoca en dos conceptos muy interesantes. El cognitivo, cómo estamos percibiendo el mundo y cómo lo interpretamos, y desde allí se genera una respuesta. Y el conductual es los actos, lo que hacemos, cómo se relaciona y cómo afecta, cómo genera un resultado. ¿Sí? Ajá, ajá. Cómo genera ese resultado. Entonces, desde lo cognitivo-conductual se aborda la razón, y la razón se aloja en un lugar en el cerebro que se llama neocórtex, Ok. que el neocórtex es todo como esas tripas que muestran en el cerebro, esas formas así que parecen intestinos, que realmente se Oral. llaman ínsulas. Ese es el Ajá. neocórtex y ahí está la razón. ¿Qué es lo que pasa? Que en la razón no está el síntoma. Claro. Entonces, por eso, razonando todo lo que podamos, no vamos a superar el síntoma, porque el síntoma no está ahí, el síntoma está más profundo. ¿Sí? Ya, ya, ya. Entonces, tal vez sí puede ayudar mucho, porque es que al final es nuestra conducta y nuestra cognición lo que hace lo que somos y cómo nos relacionamos y cómo hacemos el afrontamiento de las circunstancias. Eso por un lado, pero Ujú. resulta que el síntoma sí está más profundo, está en nuestra estructura que se llama lóbulo parietal izquierdo inferior, que es donde se hace la asociación de información. Entonces, en ese esquema de las cosas es que tenemos la capacidad desde la hipnosis de llegarle al síntoma. Porque si el Ya. síntoma estuviera en la razón, pues uno tomándose algo fuertecito y analizándolo por la noche, pues lo supera, ¿no? Pero por eso es que no podemos, porque la psicoterapia tradicional, cognitiva conductual y de las otras vertientes tan interesantes que hay, como la psicología positiva, como la psicología gestal, a veces el psicoanálisis, muchas vertientes que tiene la psicología abordan la razón y el síntoma no está ahí. Lo que sí Ya. es que van a entrar a apoyar después de esa sanación para enseñarle a la persona cómo es el afrontamiento, que es tan importante educar esa parte. Qué bien. Entonces, ajá, y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Una vez que tú logras llegar al síntoma, logras llegar al área del cerebro donde tienes que llegar a través de una hipnoterapia, ¿qué haces entonces? O sea, ¿en qué te enfocas? ¿Cómo quitas ese dolor? Porque mucha gente lo que me dice cada rato, o sea, lo que escuchamos, sobre todo en nuestros grupos de apoyo, es que el dolor es muy fuerte, Carlos. Yo lo pasé y realmente que son días, semanas, a veces meses, que tú estás en un dolor tan profundo que tú no sabes ni qué hacer con tu vida. Yo tenía un perro, tuve que darlo en adopción porque había días que yo no podía o sea, no quería ni pararme de la cama para atenderme yo, mucho menos al perro que tenía. Entonces, ¿cómo puede quitar una hipnoterapia ese dolor tan profundo de haber perdido a la persona que tú has amado tanto en la vida, pero también a la persona a la cual tenías tal adicción, porque es que sabemos ahora que es una adicción muy fuerte? Entonces, una vez que tú logras llegar allí, qué haces? Bueno, pues volvemos al punto de partida en donde te dije que lo que hacemos es disasociar. Ah, Es importante ese concepto que tú has tocado del dolor por la ruptura, y es que hay que ver el nivel neurológico, qué es lo que está pasando con la persona. O sea, realmente lo que está pasando es cuando amamos a alguien.
cuando estamos en ese apego enorme por una persona y una relación, en Colombia utilizamos el término engomado, ¿no? Por no decir unos más vulgares, pero uno Está bien, engomado, digamos que aglutina el resto de lo que se puede decir. tal Eh, cual. Cuando uno está engomado en uno de esas relaciones, pues es de una belleza increíble porque al final todos los neurotransmisores y todas las hormonas posibles de recompensa, de reforzamiento, de felicidad y de alegría se generan en el cerebro. Ujú. Eso no ha podido ninguna droga, ni la cocaína, ni la marihuana, ni los cristales, ni cuanta porquería sacan cada vez, no han podido hacer lo que el amor y una relación de pareja logra hacer en nuestro cerebro. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace sufrir tanto a la persona? Cuando ocurre esa ruptura, empieza a dejarse de generar todas esas reacciones químicas, neuroquímicas en el cerebro de satisfacción y recompensa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el cerebro las empieza a reclamar. ¿Y cómo las reclama? Con un síndrome de abstinencia igual que el drogadicto y el alcohólico, pero mucho peor, mucho peor. Sobre Ok, todo porque uno no se la puede dar. El claro, alcohólico a veces toma un poquito de trago, ¿verdad? Pero en una relación es más difícil porque el otro no está. Y la persona está en esa pelea interior tan grande porque sabe que en una parte está su supervivencia, en otra parte está esa exigencia del cerebro y sus emociones, y por otra parte está su dignidad que ya para el tema que toma la decisión de una ruptura, pues está más que empoderada, pero le duele. claro. Entonces, entonces, ¿qué hacemos allí? Lo que hacemos es convencer al subconsciente que todas esas emociones que sentía nada tienen que ver con la persona Mm, y convencerla de la realidad que está viviendo y en ese momento pues lo vamos a disasociar porque estamos separando una persona de lo que se sintió, porque es que de hecho nosotros no nos enamoramos de nadie, exacto. nosotros nos enamoramos de lo que estamos sintiendo, por eso a veces Sí, pasa en terapia de claro. pareja. Bueno, y, cuéntame tú, ¿por qué te quieres separar? Porque es que ya no siento igual. Le dije, bro, felicito, la felicito, tiene toda la razón. Usted acabó de definir el amor como es, no siente igual. La persona es la misma. Exactamente. Ah, es que usted se enamoró de lo que sentía, porque nos enamoramos de lo que nos sentimos y lo proyectamos en el que lo estimula, Claro. Y ¿sí? sobre todo en Entonces, una relación separamos eso y la sana, persona se claro, aterriza. Ya la persona, o sea, sabe lo que le pasó porque aquí no se trata de borrarle la memoria a nadie ni nada de esas tonterías que son mentiras. Aquí se claro, trata es que la persona diga, bueno, esto pasó, sé que me dolió, pero ya no me duele, o sea, ya puedo ser funcional y vivir mi vida perfectamente bien. exactamente. Y sobre todo, Carlos, en una relación de estas donde realmente hay una adicción muy grande a la feniletilamina que produce nuestro cerebro. Y entonces cuando esta persona se va, literalmente tú lo que estás es que te trepas por las paredes, como quien te quitó, porque es familia de la metanfetamina, por lo que yo he leído y he estudiado. Entonces imagínate que te quiten una metanfetamina, o sea, entras en un proceso terrible. Entra en un Y síndrome además de de eso, esta discontinuidad, gente, después pasa un síndrome de abstinencia terrible. Entonces eso es lo más doloroso. claro, exactamente, no hay nada que te lo quite. Entonces, qué bueno, porque si tú puedes desasociar eso del sentimiento, o sea, si puedes desasociar la memoria del sentimiento, entonces eso es algo maravilloso para una víctima de esta gente, Sí, así es. porque efectivamente le quitas el dolor. Qué bien. Mira, y cuál es porque yo ayer me hice una de estas terapias contigo, entonces te quería preguntar, porque, claro, yo vi que sí era muy científico, porque aquí nos dice Yavali Sebas, cómo sacarte un tumor sin anestesia. Sí, más o menos cómo sacarte un tumor sin anestesia, eso así se siente. Y también nos dice, claro, nos enamoramos de una caja hueca, vacía. Claro,
Y eso es lo que pasa, que la víctima de uno de estos amores con un psicópata integrado, un narcisista maligno, tiende a crear una máscara que esa persona se pone y entonces tú te enamoras de la máscara que tú creaste. No, no necesariamente de esa persona, sino de esa máscara, ¿no? Y ni siquiera, Pero los porque mira, eso sentimientos son reales. se lo ponen al narcisista y al psicópata integrado y todas las definiciones que hay, pero eso es un mecanismo perfectamente. Pues, a ver, Un empanadas, mecanismo. si las vas a vender, es muy seguro que tú vas a escoger las más bonitas para ponerlas al frente, ¿cierto? Claro, claro. Si yo mando un currículum mío, una hoja de vida, pues yo voy a poner primero los títulos de las universidades más pesadas que yo he cursado. Y eso es Exactamente. perfectamente normal. Lo que pasa es que la gente tiene que aprender es a enamorarse. Y para Claro. enamorarse hay unas condiciones, que eso es un tema de un libro que estoy desarrollando, que ya llevo tiempo y todavía se demora más, que son consideraciones para enamorarse. Y es que, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Que somos unos mal educados, que no Ajá. nos han enseñado y que hay que hacer ese proceso, que nosotros nos enamoramos para conocer, cuando debe ser lo contrario. Tenemos que conocer para enamorarnos. Porque en cualquier Ajá. sentido, una persona buena, regular o mala en sus actitudes, en su, en sus conductas, todos vamos a vender la mejor versión. Ahora, ¿cuánto tiempo se sostiene eso? Ahí está el tiempo de conocer al otro. ¿Para qué? Para que eso que nosotros estamos viendo como un aparato biológico del tallo cerebral de nuestro cerebro primario, pues Ujú. pase su proceso normal y luego ya perfectamente podemos conocer a la persona y decir, mire, yo con esta persona sí me quedo. Pero como nos han Claro. enseñado es que nos enamoramos para conocer, entonces lo hacemos como no es. Vamos más bien, y es la invitación, campaña de salud mental y emocional, conozcan para enamorarse, conozcan Exactamente. para enamorarse. Ese debería ser el orden de las cosas. Y el problema, Carlos, es que Exactamente. con este tipo de gente que estamos hablando, estas malas hierbitas, ellos primero te estudian, ven por qué pata cojeas, ven qué es lo que tú más quieres en la vida, te hacen preguntas muy significativas que tú estás precisamente en el proceso de pensar que te están conociendo, sí, ellos lo que están es estudiándote realmente. Y después te crean una campaña, pero inmediata, de bombardeo de amor, en donde te dan todo lo que tú pensaste en la vida que querías en otra persona. Tú comienzas el proceso de alma gemelización, ¿verdad? Que dices, wow, este realmente es mi alma gemela, o sea, ¿qué más tengo de conocer de ese hombre si es perfecto, o de esa mujer si es perfecta? Este es todo lo que yo he querido en la vida. Y entonces caes como nueces, como diría mi abuela, porque no hay nada que puedas hacer. O sea, el proceso de bombardeo de amor es tal que es muy difícil que uno no quede enamorada de esa persona. Y también la otra característica es que muy rápidamente se meten a tu vida. Entonces no es un proceso paulatino de 6 meses, vamos a hablar, vamos a conocernos, no. Eso es, a mí me pidieron matrimonio a los 10 días de estar hablando con él, ¿ok? A Gloria también le pidieron matrimonio en cuestión de semanas. Entonces, sabemos que el psicópata se mete en tu vida muy rápidamente y ya se quiere mudar contigo, porque ellos gastan tantas energías amarrando a la víctima que no pueden seguir en ese nivel de gasto energético mucho tiempo, ¿ves? Entonces, sí, tienes razón, uno tiene que concientizarse que cuando uno está en una relación que va tan rápido, por ahí no es. Hay que calmarse, hay que calmarse. Mira, no sé si me estás oyendo. Perfectamente. Perfecto. Es que tengo el sol de frente que tengo aquí. Si vieras cómo yo tengo esto apertrechado con el aire acondicionado, que le dé al teléfono para que no se me recaliente. No, no, esto es comiquísimo. Este, es que yo le decía a la gente que yo soy muy pata caliente, y en verano, no, en verano hay que vivir la vida. Entonces yo todos los viernes me van a ver. Voy a hacer unos programas ahora en septiembre, si Dios quiere, desde Puerto Rico, porque voy a estar allá. Y ya te dije que voy para Miami, así que también voy a estar transmitiendo desde Miami, desde Ana María Island. Así que me verán por allá. Mira, lo que te iba a preguntar,
Yo ayer me hice la terapia y me pareció muy interesante porque a pesar de que es algo que estaba, y no, a lo mejor no debería decir a pesar, está basada en algo que es científico, está basada en la psicología todos sabemos que es ciencia, pero sí noté que había como un elemento espiritual en tu terapia. Hablamos de mi abuela. Entonces, cuéntame cómo se compagina eso con la psicología y con el approach científico, o sea, con el tono científico que tiene la psicología y la cuestión de la hipnoterapia. A ver, no es nada extraño porque son cosas que existen. Es decir, o sea, todo lo que pasa en la realidad primero ocurre en la mente. Y ¿Ok? definitivamente si uno quiere ayudar a sanar a la gente, pues le toca mirar todas las formas posibles de hacerlo. Cuando yo hace mucho tiempo empecé a ver desde el lado de la psicología estricta y estrictamente la psiquiatría, el problema de la esquizofrenia, como para poner un ejemplo, ¿no? Pues Ajá. empecé a ver cosas como que una paciente viene y dice, es que yo oigo una voz. Ah, Y entonces, pues, lo que tiene el manual de psiquiatría, que aquí es el DCM-5, uh-huh. ya para estrenar el DCM-5 o el 610 de la Organización Mundial de la Salud, que son los manuales por los que se mueve la psiquiatría y la psicología. Ajá. Entonces siempre dice que es una fantasía, que está inventado, pero también deja el margen de error para decir no sabemos qué es, pero eso es lo que eso es el síntoma o ese es el Ajá. signo. Ajá. Y entonces, pues lo podemos tratar con medicamento que se ayuda a ciertas cosas, porque el tratamiento farmacológico no es malo, sino que hay que saberlo emplear y tiene que ir acompañado de un tratamiento psicológico para que realmente haya unos resultados interesantes. Pero Ya, ya. hubo un tiempo que yo veía a ese tipo de pacientes como desahuciados, ¿no? O sea, como, si tiene esquizofrenia, pues seguirla, escucharla, orientarla y pues mantenerla con el tratamiento farmacológico porque ¿cómo le hacemos con la voz? Hasta que un día en tanta empatía con mis pacientes, porque eso es para mí el bienestar del paciente y la empatía está por encima de cualquier cosa. Bueno, cuando el paciente es bien educado, porque cuando es más mal educado me encuentran y rápido, ¿sí? Eh, 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 yo dije, oiga, ¿qué tal si le hago caso a la paciente? Pueden pasar dos cosas, o le ayudo a arreglar el problema o me vuelvo loco también, pero alguna de las dos, pero que pase algo distinto. Ajá. Entonces, por ejemplo, en esta paciente con el tema de la esquizofrenia, que hablaba de una voz y que la voz le decía algo y que la voz no sé qué y que le puede... Entonces, un día se me ocurrió ponerle en hipnosis y hablar con la voz. Y entonces decía que vamos a hablar con la voz a ver si es posible. Porque es que fíjese, mentalmente no se construye la Torre Eiffel si usted no la tiene en la cabeza, y eso es muy importante saberlo. De dónde venga, a mí qué me importa, existe y es posible, ¿cierto? Claro. Y así es como se solucionan Ya, los ya. problemas, no desconociéndolos, ¿cierto? Es mucha cosa de lo que pasa con la Iglesia Católica, como para salirme un poquito y a veces con las otras iglesias. Creen en Dios, pero cuando tienen que validarle a Dios, entonces no existe. De verdad, o sea, cuando tenemos que materializar la fe, entonces ahí sí no, ya no hay Dios. Ahí sí ya Ya, no hay ya. cielo ni infierno ni nada. Entonces, Uh-huh. si no le vamos a meter un problema, metámosle por todos lados para arreglarlo. Entonces, Ya, ya. esa vez dije eso. Dije, pues vamos a creerle a esta muchacha a ver lo que dice. Ajá. Y hablaste con la voz. Porque yo no sabía hablar con esa voz o no. Y resulta que sí. Le digo, oiga, compadre, ¿y cuánto lleva usted allá? Me dijo, no, yo llevo tanto tiempo acá. Y le dije, ¿ya tiene muebles? Sí, claro, yo aquí ya tengo cama, ya tengo hamaca, tengo biblioteca, monté televisor, todo eso. Ok.
Le digo, bueno, ¿usted por qué llegó ahí? Mire, yo llegué allí por esto, 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 esto. Y lo podemos resolver. Y entonces allá pasa el psicoterapeuta a volverse abogado para hacer una negociación con el Ajá. señor y decirle, mire, ¿qué le ofrecieron? No, a mí me ofrecieron que el alma era mía. No, pues fíjese que no es suya. ¿Por qué? Pues por esto, esto, esto y lo otro. ¿Qué le ofrecieron? No, a mí me ofrecieron plata y me... ¿Qué hubo? ¿Dónde está para que me reparta un poquito? No, tampoco la hay. Que yo soy el diablo. Ah, si es el diablo, venga, saco estos billeticos de $1 para que me los convierta en 100 porque se necesita. Ajá. O venga, me Ajá. lleva porque estoy aburrido acá, yo quiero ver otros climas. Y ni una ni la otra. Entonces, finalmente esa voz tiene una personalidad diferente a la del paciente. Y es maravilloso porque la Ajá. persona no se ve, pero cuando esos cambios se hacen, cambia el ritmo totalmente, la expresión de la cara, la voz es la misma, pero el tono cambia. Es una cosa muy interesante. Y Yo entonces creo que buscando sí. finalmente sigue el principio de la hipnosis, que es llegar al origen que lo ocasionó. Y si lo podemos disasociar, que en este caso es conciliar con el inquilino incómodo, entonces el inquilino se va y entonces ya se acaba el síntoma, se acaba lo que le pasa a la persona. Y cuando eso se acaba, pues, ¿qué pasa con esa paciente? Que ese fue el caso como más interesante empezando. Dijo, se fue la voz. De verdad, se fue. Dije, le pegamos a donde era. Bajemos con el psiquiatra, empecemos a bajarle la, La dosis. empecemos a bajarle la dosis, empecemos a no sé qué, ta, 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 ta. Y así con una cantidad de síntomas de personas de manicomio y de personas desahuciadas que ya no tenían remedio y tuvieron remedio. Y los resultados han sido sostenibles, Carlos. O sea, los has visto que tengo tanto tiempo y ya no tengo esos síntomas. Muy sostenibles. Wow. Aquí me pregunta Vilma Sousa, y cuando la persona se priva de hablar, ¿qué pasa ahí? Tipo isolación, el hipnosis trabaja. Pero no entiendo a qué se refiere. Que si hay una persona que tiene, yo he escuchado y he leído también de esas personas que no hablan, que le pasaron un trauma, se le murió una mamá o algo así, y ahora no hablan. Ah, fácil, lo hablan y los hago hablar. Ok, o sea que Eso hay sí maneras. puede hacer. Fíjate que en Ya. psicología tenemos cuando nosotros en psicología abordamos el tema de la comunicación, es muy interesante, porque fíjate que el no comunicar está comunicando algo. Claro, sí, Allí sí, es donde es tan importante el papel de un buen psicólogo, un buen psicoterapeuta, un buen psiquiatra, cuando sabe más allá de lo evidente, cuando sabe más allá de una conversación para sentirse bien. La persona que no comunica tal vez no lo está haciendo con las palabras, pero sí con su lenguaje no verbal, sí con sus exacto, gestos. Hay que llegar es al exacto. estímulo que desbloquea eso que no puede hablar. Incluso tú que viviste esta experiencia conmigo, yo los hago hacer una lista de las cosas que quieren retirar de su vida. Hay veces hay algo que está afectando mucho a la persona, pero como tiene su atención en otras cosas, se le olvida ponerlo. Claro, como Y me cuando pasó. estamos en medio de la sesión, como se abre la mente profunda y se expresa todo, dice, oye, es que hay un problema en el oído y la persona no me había dicho. Entonces ahí Ujú. sale toda la superficie. Claro, exactamente, Entonces, sí, claro, pasó. para resolverle la pregunta a esta querida amiga, el no comunicar también es comunicar, pero es ahí el arte y el oficio del terapeuta, del psicólogo, del psiquiatra, de saber cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja la mente, cómo es nuestra expresión, qué dice nuestra forma de respirar. Mire, yo le voy a contar una cosa. De las experiencias de pacientes más hermosas que yo he tenido, es donde aparentemente no pasa nada. Y la persona se me va en su proceso introspectivo
y no se va ni para adelante ni para atrás y no me responde nada. Y yo, en lugar de preocuparme, lo dejo quieto, ahí quietico. Y la persona ahí, antes la voy empujando más profunda y yo veo lo que le pasa y cómo se mueve y la voy orientando sin que me diga nada. Y cuando terminamos, la persona vuelve y me empieza a contar todo lo que vivió allá. Y es de una belleza. Y no eso, sino el cambio, el cambio del estado de ánimo es increíble. Entonces el no comunicar también tiene su comunicación muy poderosa. Exactamente, es así. Mira, por ahí tenés una admiradora, Liz Evans de Venezuela, dice, amo este doc, demasiado simpático. Ah, no, es que hay que serlo. Cuando uno no es muy bonito, cuando uno no es muy bonito ni muy alto, tiene que ser simpático. Bueno, así que ya sabes que tienes a alguien, una admiradora en Venezuela. Muchas gracias. Está, está bueno. Mira, entonces vamos a hablar específicamente de, de por qué esta terapia estaría particularmente buena para una víctima o una sobreviviente, ¿no? Porque ya para el momento en que te vayan a llamar, yo creo que ya esa víctima salió de esa relación tan tóxica. Y entonces ya para ese momento ya no es víctima sino sobreviviente, ¿no? Pero Sí. ¿qué recomiendas tú de esta terapia? O sea, ¿por qué es recomendable esta terapia y no otra? O sea, qué diferencia va a hacer en la vida de esa persona? Sobre todo basado en el daño, porque hemos hablado de que, si tú tienes una adicción, por ejemplo, al alcohol o qué sé yo, no puedes perder peso, porque yo he escuchado que la gente hasta deja de fumar, ¿verdad? Con la Sí. hipnoterapia. Entonces, pero son cosas que están dentro de ti. Entonces, ¿por qué esta terapia ayudaría a una víctima, o a una sobreviviente de un psicópata integrado o de un narcisista maligno? Pues quiero Cuando el hacerte la mal vino de respuesta lo afuera, ¿no? más corta posible, porque con esta terapia deja de ser víctima y deja de ser sobreviviente para ser una persona funcional. Ok, ok, Porque es que a mí me interesa mucho que la persona deje de ser víctima y deje de ser sobreviviente y deje de ser, para que sea persona, para que entienda que más allá de la manera de clasificar la conducta de un desadaptado, esta que se estrelló con una persona pues que está mal, pero que eso no define a que va a ser eternamente un victimario y eternamente una víctima, no, pues ya se fue. exacto. Ya, ya. Y yo Bueno, y puedo vivir también lo mi que vida pasa, funcional y me quedó la experiencia y ya, y no tengo que estar eternamente victimizándome, sino que ya puedo claro, tener mi vida funcional. exacto. Sí, porque yo lo estaba viendo desde el punto de vista de que, bueno, pero me pasó, o sea, yo no fui la que causé el mal, ¿ok? Y entonces, ¿cómo va a curar eso algo que no estaba dentro de mí? Pero sí, sí está dentro de mí porque lo que pasa es que esa gente te crea la ficción en tu cerebro de lo que sea, porque ellos lo que buscan es destrozarte y volverte un trapo. Entonces ellos te crean la ficción de que tú eres culpable de todo lo que pasó en esta relación, tú no sabes hacer nada bien y tú puedes ser la persona más, tú sabes, funcional y más excelente y más excepcional que hay en la vida, porque ellos se lo buscan así. Ellos se buscan a personas altamente funcionales, ¿no? Y que tengan dinero o que lo sepan hacer o que sean inteligentes, o sea, ellos se buscan gente que los represente, como me decía el mío, ¿no? Y entonces después se vuelven un trapo. Y te crean todas estas cosas de tu cabeza que llega un momento que tú te sientes que realmente quien está loco eres tú, ¿ok? Y que realmente tú no entiendes por qué yo no he peleado con nadie, solamente peleo contigo. Y yo he tenido 1000 mujeres en mi vida y nunca peleé con ninguna. Yo no en ningún momento cuestiona, y si tuviste 1000 mujeres, entonces ¿por qué no te quedaste con ellas si de verdad no peleabas con ellas? No tienes la capacidad de cuestionar nada de lo que te digan. Y después entonces vienen a triangularte y te hablan de que están con esto, de que están con aquella, y tú dices, como nos dijo una persona recientemente en nuestro grupo de soporte, ¿qué tiene ella?
que no tenga yo, que sabe ella, que no sepa yo, porque ella sí va a ser feliz con él. Y lo que le dije fue, él nunca va a ser feliz con nadie y nadie va a ser feliz con él. Eso es lo que te está haciendo creer para triangularte. Pero sí, terminamos esas relaciones muy traumatizadas, Carlos, pensando, y traumatizados, porque tenemos hombres también, pensando que el culpable fuimos nosotros, que los malos fuimos nosotros, que los incompetentes fuimos nosotros. Entonces Sí. sí, yo creo que eso puede ayudar porque te ayuda, me imagino que a liberar todas esas creencias que no son ciertas, ¿no? Pues es que a mí me parece, primero que puede sanar desde adentro, sin la razón como hablamos, porque esto no es de razonar, sino allá disasociar el trauma. Y segundo, pues te sales del juego. Claro. Vea, le voy a poner un ejemplo de este tipo de cosas. Y esto yo no lo aprendí ni en la universidad, ni en todos los estudios de posgrado y de cosas que yo he hecho. Lo aprendí cuando era Ajá. niño. Resulta que nosotros en la casa teníamos un husky, un lobito siberiano. Esos Ajá. perros son especiales porque ellos tienen una personalidad como de niño tierno, juguetón, todo eso. El perro que yo tenía, que te dije que di en Son, me- adopción, era un husky. son medio torpes, ellos no les puede enseñar a entrenar, nada de eso, no. Ellos son puro juego. Y resulta que como mi padre era coronel de la policía, nosotros en esa época vivíamos en una vivienda fiscal en una unidad de policía grande. Y por supuesto que allá habían otras viviendas de otros oficiales y estaba el perro de la casa de un general. Y era un pastor alemán, pero muy agresivo. Y como era el general, pues nadie le podía decir nada al perro del general. Pues resulta que ese perro del general iba al resto de las casas a morder al resto de los perros. Wow. Y los perros Ok. pues se victimizaban. Los perros pues chillar y a recogerse y el otro los mordía, pero ¿quién iba y le decía al perro, al general que amarrara el perro si era el director de todo el complejo? ¿No? No iba a ir un coronel a decirle, oiga, mi general, póngale, póngale a su perro control, muy difícil. Claro. Pero con el lobo era diferente, porque cuando llegaba el perro, este pastor alemán, al jardín de la casa donde estaba el lobito, Ajá. se le tiraba a morderlo y el perro lo asumía que, el lobo lo asumía que le estaba jugando. Entonces el lobito, como son muy juguetones, se ponía a esquivarlo. Y el otro a tirarse a morder y se tiraba a esquivarlo. Y lo tenía así tanto tiempo y usted veía la expresión del lobo feliz, contento, como decía, oiga, alguien me vino, fue a jugar. Qué Y el juego. Ah, pastor qué juego. alemán se lo quería tragar vivo. Qué Y era padre. tanto el juego que le hacía el lobo que lo cansaba. Hasta que llegaba el punto que el pastor alemán se quedaba en el piso, en el suelo ahí tirado así con la lengua afuera, Ok, ya. No doy más. ya, Demasiado bruto para mí. Ajá. y ahí cansado, sin energía, y llegaba el lobito y se le ponía encima y le lamía la cabecita. Oh, Dios mío. Y luego Es el pastor que alemán se iba para su casa. Yo no sé si le daría al perro el cerebro para analizarlo porque ellos no tienen neocórtex. ya. El cerebro de esos animalitos es como un hígado. Ajá, ajá. Pero fíjate la lección tan interesante. Si nos salimos del juego, de la Claro. presa y del depredador, del cazador y del cazado, del sobreviviente, de la víctima, pues ya no estamos en ese sufrimiento tan espantoso. Y entonces el lobo siempre lo tomó que era que el otro le buscaba fuego y nunca, ni lo pudo morder. Y el lobo siempre, como decimos vulgarmente los colombianos, le mamó gallo. Exactamente. Entonces, eso es lo interesante que podemos lograr, salirnos Del de ese juego. juego. ¿Para qué? Pues para ser libres. Muy, muy interesante que menciones eso porque yo ahora, a posteriori, por supuesto, después de haber pasado por la relación, me he dado cuenta leyendo de que él toda la vida trató de triangularme, me hablaba de sus exes, me las llamaba, me decía, ay, ayer hablé con fulana, ayer hablé. Y resulta que yo soy una mujer nada celosa, nada, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas que él hacía
para darme celos, y yo le decía, ay, qué bueno que hablaste con ella, qué chévere que la llamaste por su cumpleaños, y no caía nunca en el juego, pero no porque supiera o fuera demasiado inteligente para no caer en el juego, sino porque yo no sentía celos, ¿entiendes? De nada de lo que él me decía, y resulta que él lo que estaba era tratando de triangularme desde ese momento, y yo nunca caí. ¿Entiendes? Igual que, y mi hijo también, ahora, me acordé de un cuento con mi hijo que me dijo en tercer grado, ay mamá, que durante los recesos fulanita, una niña que estudiaba con él, me persigue, yo tengo que correr y correr y correr y correr, y el pobre corría todo el track, tú sabes, de la escuela, y yo le decía, ¿y por qué corre? Para que no me alcance. Y yo le decía, ¿y si dejas de correr? ¿Qué pasa? Y me dice, y se puso así como muy como que si dejo de correr, pero si ella corre detrás de mí, yo le digo, bueno, pero si tú dejas de correr, ella no corre detrás de ti ya, entonces no tienes por qué cansarte, si tú no corres, ella no puede correr detrás de ti, te dirá lo que te tiene que decir, pero tú crees que ella te va a pegar, no, y tú sabes, se puso a pensar la cosa y después dejó de correr, y resulta que lo que pasaba era que a la niña le gustaba a él, y por eso Claro, le corría quería dar detrás de un él. besito. Claro. Entonces, lo que tú tienes tiene mucha razón, no hay que caer en el juego. De ahí que yo creo que viene, por supuesto, una de las mayores recomendaciones para quien lidia con este tipo de gente es que una vez que sales de su vida, contacto cero, porque tener contacto de nuevo es volver a caer en el juego, porque ellos te Claro, van a por estar haciendo supuesto, yo caer estoy otra de vez. acuerdo. O sea, hay un dicho, no me gusta mucho, pero lo dicen por ahí, lo pasado pisado. Ya, ok, Exacto. esa persona pues, se va de la vida de uno y uno sigue su vida y ya más funcional, con más experiencia. Lo que no Claro. me, lo que no me mata me hace más fuerte, pero salirse del juego y Ya, salirse del juego de la víctima eterna ya. porque es que hay Lo muchos videos que yo difícil, veo a veces en YouTube de personas que están ahí envolviendo en un remolino a la persona que es una víctima eterna y eso no puede ser. no, Ahora, es que claro. una cosa es una conducta y otra cosa es un psicópata y otra cosa es un Claro, narcisista sin remedio. Hay personas que no son eso, pero que por ciertos objetivos que tienen emplean esos comportamientos. Entonces exacto, también esa etiquetadera no siempre es tan buena. Lo importante que es claro, salirse de un juego que no le gusta a uno. ¿Sí? exacto, exacto. Ahora, ¿cómo se lidia con una persona? Por ejemplo, una de las personas que tenemos en el grupo, si no varias, tienen hijos con este tipo de hierbajos. Entonces, es muy difícil, no pueden ponerlo en contacto cero. Les recomendamos que usen la técnica de la piedra gris, ¿entiendes? Que todo lo que te digan te resbale y solamente, mira, Pues que ahí tienes que está buscar la un libro, que técnica del tienes que buscar. lobito. La técnica del lobito, o sea, le toma el pelo. Ya, exacto. Es decir, No, a no lo que le ponerse, damos, a lo que le damos poder se crece, lo que le restamos atención empieza a decrecer. exactamente, no caer, no tomarse como que nada es personal con ellos. Ya, ya. Y tratar de no, bueno, aquí en Estados Unidos, por supuesto, tenemos unas plataformas para los padres, y te lo digo como abogada de familia porque las uso, que se llaman Talking Parents o Family Wizards. Entonces, esas plataformas le permiten a la gente comunicarse con el papá o con la mamá a través de una plataforma online, decirle, mira, que este viernes no vamos a estar, o que fulano necesita ponerse cosas en los dientes, pero es únicamente hablado en esa plataforma, todo queda grabado, se puede usar en la corte, ¿entiendes? Entonces, eso evita mucho contacto personal con una persona que tiene tanta experiencia manipulándote, ¿no? Porque todo se puede mostrar a la corte y ellos saben que eso va a quedar grabado. Pero en América Latina, desafortunadamente, no veo ningún tipo de alternativa a tener que hablar con la persona. Entonces, cuando estás en la vida de una persona tan manipulativa, es difícil. Cuando tú haces una hipnoterapia con una persona de esas que tiene que seguir en contacto con quien tanto la manipuló, con quien tanto daño le hizo, es recomendable hacerse más de una terapia, es recomendable hacerse una al mes. O sea, ¿qué has visto tú en tu experiencia? ¿Qué dirías tú para una cosa así? Pues, es que cada persona es diferente y lo que una persona necesite. Yo en mi caso lo que hago es que No.
permanentemente les doy asistencia psicológica para que no recaigan. Ah, muy bien. Ok, entonces se Y yo pueden por eso no comunicar cobro y lo contigo. hago con mucho gusto. Es decir, después de la terapia, estar dándole ese acompañamiento a la persona, ¿para qué? Para el afrontamiento de las circunstancias. Entonces, si Ya. uno le da ese acompañamiento y las personas lo toman, pues Ajá. se van a mantener fuertes porque tienen una base, un pilar de donde sostenerse, que eso es muy importante. Claro, o sea que tienen el soporte tuyo. Aquí Liz Evans dice, no se puede caer en juego porque esos bichos no cambian. Ellos se tecnifican, agudizan la maldad. Sí, eso es cierto. Y peor cuando te estás escapando de una relación así, porque entonces ellos ven que van a perder su combustible y el recurso que tenían que les daba todo lo que ellos querían en la vida y se ponen peores. Mira, Carlos, entonces me gustaría que pusieras un comentario. Yo voy a poner este live, lo voy a dejar guindado en Génesis. Me gustaría que pusiéramos tu teléfono, ¿verdad? O tus vías de cómo se pueden comunicar contigo. Tu terapia se hace online, ¿cierto? Porque tú me la hiciste ayer y la hiciste online. Sí, yo los que pueden presencial, online, eso tiene el mismo resultado porque finalmente este tipo de terapias utilizan es el lenguaje, no el contacto, ¿sí? Claro. Entonces funciona igual de bien y no muy fácil ahí para poder entrar, para comunicarse con nosotros, pues está desde el Instagram, ahí está el Instagram @Violeta Luz Therapy y ahí está toda la información nuestra. De todas maneras, en el comentario ahí les pongo el teléfono, que ese teléfono tiene. Dámelo ahora para ponerlo aquí, que de repente le puedo hacer un pin. ¿Cuál es el teléfono, corazón, para ponerlo? Lo estoy poniendo aquí en un comentario. Ya, ahí está como en Ah, un ok, sí. comentario y ese Ah, teléfono perfecto, ya tiene lo WhatsApp. pusiste. Pero Ah, muy bien, perfecto. ahí están todas las redes en Instagram, pues aparecemos como @Violeta Luz Therapy, ahí nos pueden seguir, ahí también pues hay videos informativos, cositas, tenemos el canal de YouTube con videos orientadores muy interesantes, ahí hay incluso una meditación poderosa muy bonita que da muy buen resultado para arreglarse, para relajarse, para soltar la tensión. Muy bien. Ese canal también en YouTube lo buscan como Violeta Luz Therapy, en Facebook está como Violeta Luz Therapy y está también la página principal que es www.violetaluztherapy.com Perfecto. y Muy entonces ahí bien. están todas las formas de poderse comunicar y yo he sido muy celoso en responder muy rápido. Qué Aquí bien. no hay una persona que se le deje días, no, a todo el mundo se le responde lo más rápido que se puede. Y para los que estén en el sur de la Florida, tú estás en el área de Fort Lauderdale, ¿verdad? Sí, sí, y arribita, hacia el área de Pompano, Coconut Creek. Ah, de Pompano, ok, perfecto. Entonces pueden ir en persona presencial, si pueden, si están por allá. Perfecto, Así me es. parece muy bien. Bueno, chévere. Entonces ya quedamos aquí. ¿Qué otro tipo de cosas? O sea, tú eso, porque yo he escuchado que eso funciona para dejar de tomar, para dejar de fumar, para dejar de ser gordo. Casi que pero para dejar de ser calvo no sirve, ¿no? Pues yo creo que a juzgar por mí es difícil, pero es que yo no me puedo terapiar a mí mismo, ese es el problema, pero Sabes. definitivamente es decir, mire, no todo es psicológico, no todo es físico. Si su Claro, problema de alopecia, que se le está cayendo el pelo, es de origen psicosomático, entonces se puede arreglar con la hipnosis y con terapia. exacto. Es Ah, que ¿qué tal? mire, la hipnosis sin psicología tampoco es que sirva mucho, eso va de la mano. Si su Ajá, problema de sobrepeso tiene que ver con algo psicosomático, también se resuelve. O sea, si todo ya, aquello tiene un origen en la mente psicosomático, no físico, se arregla. A veces es físico y la mente también lo puede arreglar. Cada caso es diferente. Yo he tenido ya. personas, yo he Ajá. tenido personas, muéstreme a ver aquí entre los que están conectados y yo quiero ver, un caso aquí, a María Carolina.
le doy un saludo especial. Ella, uno de los problemas que tenía, ella me contactó por un tema personal emocional, pero resulta que ella tuvo una alergia toda la vida, una alergia que le tapaba la nariz y de todo. Ajá. Y con la sesión que hicimos se le quitó. Entonces, Qué fíjese que maravilla. hay cosas que a veces no están conexas. Vamos a ver a una amiga mía cómo le va con los oídos y cómo le va con la barriga. Yo supongo que muy bien. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Muy Pero bien. en muchos casos sí se puede arreglar, en otros a veces no tiene ninguna relación, sino que es el desgaste del cuerpo que no se puede o es un código genético hereditario que tiene una precondición difícil. Entonces, a veces Exacto. se puede, a veces no. ¿Sí? Ya. Pero entonces en casos como fibromialgia, ¿no? Que es algo que se sabe que es una somatización de algo, eso pudiera ser maravilloso para personas que tengan fibromialgia, me Sí, imagino. claro, porque es que imagínate, la fibromialgia es un dolor generalizado que se está en todo lado y en ninguna parte, algo así medio cantinfleso. La Ya, mayoría de la exacto. fibromialgia sí es psicoemocional. Claro, oye, qué maravilla. Bueno, chévere, Carlos, entonces te agradezco tu tiempo, te agradezco tu cariño y bueno, por aquí sabes que estás siempre en tu casa, cuando quieras venir a hablar con nosotros, ya sabes. Y bueno, me imagino que ya la gente ponga el comentario después debajo del live cuando yo lo guinde para que la gente se pueda comunicar. Aquí dice Caro, Carlos, es cierto, ya actualmente no sufro de alergia. Qué bueno, ¿Vio? así que ya tenemos un testimonio de algo que Sí, pasó y en contigo. vivo. Qué bien. Bueno, corazón, entonces los dejo a todos, que tengan un muy feliz fin de semana. Yo me voy a bailar, así que chévere. Saludos para todos y que lo pasen bonito, ¿ok? Claudia, acabas de Hágale, llegar, nosotros nos vamos. hágale que mientras usted va a bailar, yo aquí sigo estudiando, seguimos aquí sentando la terapia para que sea más y más eficiente, hay que seguir preparando, sacando otro doctorado y todo lo que sea necesario para que esta terapia sea cada vez más y más eficiente, prestar un servicio óptimo y que la gente se sane, que la gente, aunque la vida es difícil porque no es fácil para nadie, podamos vivir lo más funcional y lo más alegremente que podamos. Exactamente, y podamos divertirnos mucho, ciertamente. Claro que sí. Bueno, chévere, y contribuir al mundo. Aquí todo el mundo te está agradeciendo, gracias, gracias, gracias. Así que chévere, nos fue muy bien. Sí, aquí también Bueno, están pidiendo pista para despedirse. Este es Willy, es el asistente mayor aquí de la terapia y también se despide. está bueno, está bueno. Mira, aquí dice, ¿y cómo hacer para que alguien acepte la terapia? No entiendo. Ah, una persona No que no... influyan, mire, qué bueno esa pregunta antes de cerrar ese live. Mire, Ajá, gran parte de la madurez emocional que nosotros necesitamos es entender la individualidad de cada persona. La hipnosis es una terapia no invasiva, súper invasiva, demasiado invasiva. Yo escucho a las personas antes de agendar una cita y me aseguro que de verdad quieren, que de verdad lo necesitan, que de verdad lo aceptan, porque si no, eso no sirve para nada. Entonces, uno puede responder por uno mismo, pero uno no puede convencer a las demás personas que lo hagan. exacto. Porque si no hay ese consentimiento completo de la persona y ese convencimiento en cooperar, es muy difícil que tenga buenos resultados. Es verdad. Es como el chiste de cuántos psicólogos son requeridos para cambiar un bombillo. Y entonces la respuesta es uno solo, pero el bombillo tiene que querer cambiarse. De acuerdo, es que así es que no hay de otra forma. Mire, yo tengo infinidad de llamadas de personas, padres de familia con hijos no adultos, con hijos superadultos, Ya, ya. que me dicen que el niño de 42 años, no, el niño de 42 años que se abre en un momentico, es que el que necesita terapia es usted, porque si usted ve un vergajo
de 40 y pico de años, como un niño, el que Se llama necesita niño. es usted, Ya. y el que necesita dejar que esa personita haga su vida es usted, ¿sí? Y claro, uno como padre se preocupa por los hijos, pero los hijos, como bien dice, son prestados para que uno los forme, para que uno les enseñe la vida, para que uno los forme en valores, para que uno les enseñe cosas, pero los hijos son dueños de su propia vida. Exactamente. Los hijos nosotros no podemos influir con ellos más allá de la niñez y la adolescencia porque ya tienen su propia vida, sus propias decisiones. Entonces, cuando yo le ayudo a mi hijo adulto, cuando mi hijo se acerca con toda humildad y me dice, papá, mamá, ayúdenme, estoy dispuesto. Mientras tanto, pues desafortunadamente hay que dejar que la misma vida y la experiencia les aplaque un poquito la soberbia para que con esos pequeños golpes de la vida, ojalá no sean muy fuertes, la persona tome conciencia y pueda tomar las ayudas que tienen disponibles. Es verdad. No, y también, bueno, uno puede darle información, uno puede sugerir, mira, yo escuché, este señor me Claro, gustó, a lo mejor, o sea, no perdemos nada con intentarlo, si quieres te ves estos videos, a ver lo que te parece, y ta. Y bueno, eso es lo único bueno para hacer. Y muchas veces también, Carlos, con ejemplo propio, ¿verdad? Cuando un hijo ve que uno se hizo una terapia o que uno está haciendo algo y le va bien con eso, entonces ellos ven que, de repente si a mamá le fue bien con eso, voy a intentarlo yo también. Entonces así eso es. puede ser una manera de hacerlo también. Así que Claro bueno, que sí, así bueno, es. ahora sí los dejamos porque si no, no se me cuelga el video. Claro Bueno, que sí, un sí se beso para quedan bien. todos, También un beso para abrazo todos. enorme y aquí estamos para servirles siempre, para tocar todos estos temas importantes de la salud mental.